En una de estas 3 pacientitas tuvimos un detalle bien importante. La paciente no estaba anémica, sin embargo, cuando empezamos la cirugía había sangrado más o menos 600 mililitros y empezó a tener un poquito de datos ahí, pues desde descompensación hemodinámica, y no pudimos convencer ni a la mamá ni a la paciente de que aceptaran el ponerse un paquete globular. Es bien importante recordarles, como les digo a los pacientes, la decisión de hacer una cirugía o de una intervención es del doctor, la responsabilidad también es del doctor, pero también el posoperatorio es una responsabilidad del médico, pero aquí ya entra un poquito también el paciente. Es decir, como les explicaba a los pacientes, pues a lo mejor si yo no le pongo el paquete, la evolución va a ser más tórpida de la paciente, va a tener mareos, se va a sentir mal, no va a poder acceder a actividades físicas cotidianas o inclusive pequeñas como bañarse o cambiarse, y el poner un paquete globular siempre va a ser en pro al beneficio y a la recuperación más temprana y más rápida del paciente. También inclusive pues hay más riesgo de infección o de que se abra esa herida que se llama dehiscencia, porque si tenemos una anemia aguda, o sea por un sangrado, pues la oxigenación de esos tejidos no van a ser los adecuados. Es bien importante cuando vengan y acudan con su médico o aquí a CREFAM que confíen en lo que va a hacer su doctor, pero lo más importante, el transfundir o el poner un paquete globular siempre va a tener una justificación médica, pero sobre todo indicación de salud y bienestar para el paciente. Ahorita vamos a revisar 3 casos que son muy similares por la edad. La primera paciente es una paciente de Querétaro que tiene 32 añitos, 30 años, y acudió con nosotros porque ella ya tuvo 3 embarazos, pero había tenido un aborto y uno de los 2 bebés a término falleció in útero. Entonces prácticamente solo tiene un hijo nacido vivo y empezó a tener una tumoración que ya la tenía desde antes de embarazarse, pero actualmente un tumor grande de más o menos 15 centímetros, medio bilobulado, y que le estaba ya causando un poquito de problemas en cuanto a la molestia abdominal, con una distensión, se le tocaba ya cerca la cicatriz, al hacer pipí le molestaba, ya tenía sintomatología que decimos de urgencia urinaria, pero además también empezaba a tener algunos problemas ahí en los ciclos menstruales, como era el dolor o la dismenorrea. Buenas tardes, vamos a empezar otra vez otra miomectomía de una pacientita de 30 años que nos escribió de allá de Querétaro, de San Juan del Río, con un mioma de grandes elementos único intramural en la cara posterior. Obviamente le empezó a dar muchos problemas de urgencia urinaria, algo de sangraditos, metrorragias, pero como siempre pues le habían comentado de que se tenía que quitar el útero. Entonces vamos a empezar a hacer la infiltración. Es un mioma bastante grandecito, mira, ahí lo vemos, esa parte de ahí es el mioma, está muy bien. Es que la incisión es pequeña como siempre para procurar un poquito la estética y la recuperación. Entonces vamos a empezar a infiltrar ahorita. Listo, ya sacamos el mioma. Vean qué bonito está un poquito con una degeneración medio quística, es blandito, pero salió súper bien en una incisión muy pequeña. Y aquí abajo ya están los pedículos, que es donde vamos a empezar a, pues obviamente cauterizar para tener mucho menos sangrado. Pero llevamos 15 minutos de cirugía y prácticamente quitamos esta base y cerramos, o sea, en media hora terminó este miomita grandote, pero es un mioma único, pediculado intramural. Entonces tiene muy buena característica y se prestó muy bien por ser un poquito de generación quística. Pero como decíamos, hay que tener mucho cuidado con los miomas, sobre todo en su vascularidad. Pero esta paciente, así como lo estamos viendo, yo creo que en 3 mesecitos podemos empezar a indagar o a ver si va a haber un embarazo, y no fue necesario quitar el útero porque apenas tiene 30 años. Listo, ya terminamos la cirugía. Aquí está el mioma. Prácticamente fueron 4 deditos, una incisión de 6-7 centímetros. Ya terminamos. La paciente pues obviamente mañana se va sin ningún problema a su casa. Segundo caso, una pacientita de Coatzacoalcos, Veracruz, de 34 años,
igual con un mioma bastante grande de 10 centímetros, 12. Ella no ha tenido embarazos, pero tenía un poquito de hemorragias, dolores menstruales y además algo de urgencia urinaria. Esta paciente vino con nosotros porque ya le habían aplicado medicamentos, de hecho lo mencionamos ahí en el video, medicamentos para reducir el tamaño. Uno fue una inyección que todos los médicos conocemos, que es la goserelina o el Soladex. Esto lo que hace es bloquear la acción de una glándula que está en la base del cráneo que se llama la hipófisis. Esta glandulita es la encargada de estimular al ovario por medio de dos hormonas, que es la FSH y la LH, y estas dos hormonas lo que hacen es que haya un ciclo ovulatorio. Al haber un ciclo ovulatorio se forman los estrógenos, y los estrógenos es lo que alimenta o lo que hace que crezcan estos miomas. Entonces, cuando ponemos estas inyecciones, bloqueamos a la hipófisis, prácticamente causamos una especie de menopausia pasajera o temporal en 3 o 4 meses en lo que se está aplicando el medicamento. Esto hace que disminuya el mioma porque ya no hay hormona estrogénica, pero también hay ahí algunos efectos secundarios que los puede presentar como si fuera una paciente climatérica o menopáusica. Pero lo más importante, no siempre es la indicación adecuada. Es decir, el poner este tipo de medicamentos, además de valorar que vamos a tener una desmineralización ósea de los huesos y más en una mujer joven, pues tiene que ser muy bien valorada por el doctor. Yo siempre les digo, a ver, si es una paciente en etapas finales de su vida reproductiva, 47, 48 años, que tiene un mioma relativamente grande, tiene sangraditos, pero ya no quiere operarse, a lo mejor ahí sí valdría la pena meterla, porque ya está en la etapa final de su vida reproductiva y además ya de la etapa perimenopáusica. Pero en una mujer joven no siempre es la mejor indicación el aplicar el Soladex. Y posteriormente, además, a esta paciente le pusieron también el Esmia, que ya hemos hablado, que es el acetato de uliprestal. Lo que hace es un antiprostaglandínico, progesterona, y también inhibe los receptores a nivel del mioma para que vaya disminuyendo el tamaño. Total que la paciente se aplicó 3 sesiones de Soladex, 3 sesiones de Esmia, no disminuyó en gran medida y terminó operándose. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando se pone el medicamento, la circunferencia del mioma pierde esa diferenciación de su cápsula con el músculo, y entonces a veces es más difícil disecar ese tumor, lo van a ver en el video, porque no hay una capsulita que nos delimite, y entonces podemos llevarnos un poco de tejido muscular, y en ocasiones también sangra más, además de ser más laboriosa la cirugía y más tardada. Miren, ya infiltramos, tiene una musculatura demasiado gruesa, vean esto de aquí, todo eso es músculo, pero es un mioma que está bilobulado hacia las caras laterales del abdomen, y en la cara posterior tiene otro mioma pequeño. Obviamente la incisión es muy pequeña, entonces vamos a tener que ir haciendo una disección dígito-digital y después morcelando poco a poco, pero se los iremos mostrando conforme va avanzando la cirugía. Listo, miren, todavía nos falta como un 60%, 70% de mioma. Hemos morcelado muy poco, más o menos un mioma de 5 centímetros, pero ahorita lo que estamos haciendo es despegando los vasos sanguíneos que cubren al mioma y a la cápsula, porque aquí hay una zona medio degenerada, no bien delimitada por la cantidad de miomas que se fusionaron para hacer los miomas. Como decíamos, era bilobulado. Entonces nos estamos yendo con mucho cuidado para el sangrado. Ahorita vamos a quitar ya este gran pedazo y nos va a permitir inclusive a ver si sacar parte de la muestra. Está grandote. Sí, este pedazo está muy noble. Muy noble. Están vacíos. Listo, ya terminamos, pero queríamos mostrarle un poquito para que vean la tomografía, qué bien nos ayuda. Vean el tamaño de tumoración que tiene, todo el tamaño anterior. Está medio bilobulado, que son estos espacios blancos que se ven por acá. Acá se observa mucho mejor, si tenemos imaginación, este sería un mioma, este es otro. Y más hacia arriba vemos toda esta tumoración. Vean cómo se ve en el contrastado, súper bien. Entonces el útero estaba por atrás de este mioma. Todo este mioma lo que hacía era más hacia la vejiga y comprimir un poco. Terminamos, esta paciente preservó el útero. Recuerden, siempre hemos platicado y aparece en nuestro eslogan que un médico es tan bueno como sus pacientes. ¿Esto por qué? Hay que recordar que hay que estar bien informado tanto el paciente como el doctor, y la cirugía que se vaya a realizar
lleva o tiene algunos riesgos, tiene algunas indicaciones tanto médicas como quirúrgicas, pero también esta paciente que no quería ponerse sangre, es bien importante saber que las implicaciones de salud o de complicaciones posteriores a la cirugía que pueden acarrear el no poner un paquete globular también son de importancia. Entonces, por favor, dejen que el doctor haga pues la cirugía, pero también deje que el doctor decida sobre qué medicamento o qué tratamiento es el más adecuado transoperatoriamente como en el posoperatorio. El día de hoy acabo de regresar de otra paciente, que esta saldrá en un video posteriori, de una tumoración igual, degenerada, quística, medio irregular al ultrasonido. De hecho no nos gustaba nadita, con 41 años, ella ya tiene 3 bebés, 2 partos y una cesárea, sus 3 hijos viven. No quería quitarse el útero por algunas implicaciones tanto culturales, inclusive personales, que después platicaremos más adelante con nuestra psicóloga. Entonces quería preservar el útero y la cirugía salió muy bien. Le tuve que poner 3 paquetes globulares para que se vean la diferenciación entre estas 3 antes. Esta paciente tenía 6.5 de hemoglobina. Entonces no podemos hacer una cirugía aunque esté con sangrados en una paciente que está descompensada hemodinámicamente. Le pasamos 2 paquetes globulares el día de ayer para elevar esa hemoglobina y que los tejidos estuvieran mejor irrigados y obviamente prevenir el riesgo de sangrado transoperatorio. Y ya en el transoperatorio le pusimos un tercer paquete globular. ¿Con qué finalidad? Con que esta paciente pues de 6,5 con los 2 paquetes va a andar en 8,5. Nos sangró solo 300 mililitros, reponemos ese sangrado y aumentamos, andará saliendo a lo mejor con una hemoglobina de 9 o 9,5. La ventaja de esta paciente que como ya llevaba un periodo muy grande de anemia crónica, ya su cuerpo está acostumbrado, compensado, pero no deja de ser riesgoso y peligroso. Entonces la idea es que salga mejor de cómo entró a la cirugía y por eso les digo a los pacientes, saber es poder. Documentense, investiguen, escríbanos. Estamos teniendo, la verdad es que muy buena respuesta tanto en videoconferencias como presenciales. Ayer tuve una paciente de Ensenada que decidió venirse a la primera consulta y nos da mucha gratificación el saber que los pacientes se están informando más, están buscando la mejor opción y sin duda en CREAFAM Puebla tienen una de las mejores opciones para cirugía de miomatosis. CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos.